tal? ¿Cómo están? Bienvenidos amigos a un programa de Matergia, un programa nuevo. Nos encontramos con el escritor Edgar Llamosas. Él hace poco ha publicado un libro que se llama Huancarqui, el pequeño Egipto. Y es un libro muy interesante que, claro, el que ha tenido oportunidad de ir a Huancarqui se va a dar cuenta que simplemente ya uno cuando pasa por la carretera y va a entrar, ve aparentemente 3 pirámides, ¿no? Y es un paisaje muy similar al que podemos conocer o entender como el Nilo, ¿no? El Nilo, el desierto del Sahara, guarda una semejanza, por lo menos geográficamente, algo muy similar, pero de ahí, bueno, a decir que hubo presencia egipcia en Huancarqui, bueno, es parte de este trabajo, y queremos conocer cuál es el motivo y por qué llega a estas conclusiones el autor Edgar Llamosas, que lo tenemos aquí. ¿Cómo estás, Edgar? Muy bien, Rafael, encantado, feliz de estar acá contigo y encantado de compartir con ustedes muchas cosas y secretos de Huancarqui, el pequeño Egipto. Sí, bueno, el gusto es totalmente mío. ¿Y cómo surge cómo da con esta primera idea? ¿Qué es lo que, como para empezar a desarrollar, cómo es que surge esta teoría, hipótesis? Creo que fue un accidente porque yo fui a fotografiar unas montañas rocosas ahí en Huancarqui y encontré un hoyo, una excavación en la tierra y encontré una piedra que en arqueología egipcia le llaman el cartucho jeroglífico, y tiene una forma media ovalada, media así ovoide, donde está grabado con jeroglíficos suizos, que a mí me impactó realmente de manera muy intensa. Esto fue en 2017 y desde ahí entonces yo fui elaborando y conectando ciertas ideas. Dije, aquí hay algo, ¿no? Porque como hay jeroglíficos egipcios que luego los comparé con el nombre de Tajarca, porque ahí dice Tajarca en Egipto y coincide exactamente. Entonces dije, aquí tiene que haber una presencia venida desde Egipto. Claro, también hay otros petroglifos, y no solo petroglifos, sino hay por ejemplo unas piedras en Huaro, en Cusco, que uno las ve y parecen jeroglíficos o etrusco antiguo, y esto he encontrado entonces en diferentes partes también, o solo en la piedra de Huancarqui. Yo he escuchado de Huaro, pero no he ido aún, todavía no he ido. Yo te digo, yo baso mi iniciativa para escribir este libro en ese cartucho, y de ahí pues nace la idea. Tuve que investigar, interrogar, y encontré más de un secreto que el cartucho, y ahí pues salió el libro con 15 capítulos y encantado de compartir con ustedes algo, ¿no? Igual los invitamos a que lo adquieran, pero bueno, queríamos profundizar un poco. ¿Cómo es que llegarían los egipcios al Perú? ¿Qué fuentes históricas vamos a encontrar, digamos? A los indicios y evidencias, porque yo dije, voy a escribir, pero no solamente pura palabra, sino con evidencias. Y encontré leyendas, informaciones, mitos, y encontré también vestigios arqueológicos que indicarían que los egipcios habrían llegado en el siglo VI, V y VI a las costas de lo que actualmente sería en Perú, lo que es Camaná y Quilca, exactamente en Quilca. ¿Por qué? Porque coincide y las palabras, por ejemplo, tienen cierto aroma egipcio. Por ejemplo, Sihuas, ahí es muy famoso el gran oráculo de Siwa, que está muy cerca de la meseta Giza, donde están las pirámides, y de ahí partí, ¿no? Luego estos egipcios habrían emigrado por la falta de alimento, y el río era muy poco, hacia el norte, donde lo que sería actualmente la población de Huambo. Huambo, por ejemplo, es interesante. Huambo es una palabra quechua que viene de Huampu, que significa embarcación, barco o balsa. No, Huambo. Huambo, aquí, en el Colca. Claro, se confundió con Ambo. Ambo no. Sí. Y repito, Huambo, esto significa en quechua, Huampu, embarcación. Y según las leyendas, ellos, los egipcios, que eran 7, según lo que investigué, habrían puesto pues el nombre, ¿no? O sea, etimológicamente, toponímicamente. Los toponimios, ahí está, había olvidado. Toponímicamente, por ejemplo, me ayuda esto a poder descubrir, relacionar y conectar los egipcios con Perú.
Y esto es el inicio de muchas evidencias. Yo he detectado como cerca de 17 nombres con lugares exactamente fonéticos, obviamente no escritura, de todo el Nilo y el recorrido que ellos habrían hecho desde el lago Nasser por el Mar Rojo y luego el océano Atlántico y el Pacífico y llegar a las costas peruanas. Bueno, antes de eso, yo he escuchado, visto por ahí que se ha encontrado, digamos, plantas peruanas en las momias egipcias, como que hubiera habido un intercambio y viceversa también, que bueno, algunos dicen que se dio esto de forma, ¿cómo decirlo?, como una casualidad, ¿no? Como que fueron arrastradas por corrientes estas plantas, ¿no?, hacia el otro lado, pero bueno, creo que es más interesante pensar que sí hubo una comunicación, porque tanto los incas como los egipcios eran grandes navegantes, ¿no es cierto? Sí, claro. Yo creo y estoy seguro de que hubo intercambio marítimo. Los egipcios habrían llegado y hay una escena grabada en Egipto donde la reina Hatshepsut era la única reina faraón, una mujer que lucía masculina, pero ella era una reina que gobernó mucho tiempo y donde Egipto llegó a su poder. Ahí, por ejemplo, relata de un rey Pereu, que coincidentemente puede parecerse al nombre de nuestro país. Pereu. Y ella relata que habían venido a un país donde demoraban 2 años en llegar. Y eso sería el famoso país escondido, el mítico Punt, el país de Punt. Y Punt, sí, y Punt podría ser, unos opinan, digamos, el antiguo Puno o la antigua costa de Perú, algo así, ¿no? Y hay muchas coincidencias etimológicas. Y por ejemplo, yo tengo un amigo que ha ido hace poco a Egipto, le mandamos un saludo, ya como Renato Longato, y él nos ha mostrado, aunque ya eso se conocía por algunos libros, ¿no?, pero él ha mostrado en videos que hay piedras que guardan una similitud arquitectónica entre Egipto y Cusco. Piedras de esa piedra megalítica, pues, de hace miles de años, ¿no?, esa forma de encajar, al margen de, claro, los bloques grandes, ¿no? Pero hay partes que hay sectores cusqueños en Egipto. Y también hay estos sectores egipcios en Cusco. Y viceversa también. Claro. ¿En dónde, por ejemplo? Por ejemplo, yo pude ver, a mí me encantó en Sacsayhuamán, hay, por ejemplo, donde se forma la serpiente. Hay una serpiente ahí en las murallas, exactamente dibujado con unas piedras pequeñas. Aparte de esto, en el lado norte de Sacsayhuamán hay una huella una pisada de gigantes. Yo la pude ver, la medí y esta mide 75 centímetros. Y entonces coincide, digamos, con el relato, porque yo incluyo aquí en los 7 egipcios, 2 eran gigantes que habían venido en ese grupo o los que terminaron aquí desembarcando en las playas peruanas. De estatura, de estatura. Como los de la NBA o más grandes. Yo son creo, gigantes esos, ya, casi claro. 2 metros, ¿no? Yo creo que estos gigantes eran pues más de 2 metros, ¿no? Y tenían una particularidad, tenían 6 dedos en cada mano y en cada Como pie. dicen acá, sojtas, o sea, tienen 6 dedos. O sea, 6 dedos, ¿era por una deformación de realeza, algo así? O de... no, era... Genética. Yo creo que era genética y también me parece, pedí opinión a algunos genetistas, me dijeron que podría ser pues porque a mayor tamaño necesitan mayor movimiento y mayor sostén, sobre todo en los pies. Nosotros tenemos 5, pero ellos, como eran mayor estatura, mayor peso, necesitaban de un miembro más en los pies. Eso me explicaron en Alemania. Qué interesante. Sí. Y cuéntame, estos 7 egipcios que llegan, ¿en qué año se estima que pudieron haber llegado? Ellos habrían llegado, de acuerdo a las evidencias y todos los mitos y las leyendas y tradiciones que hay en Huancarqui, en el Valle de Majes, aproximadamente entre el siglo V, esto es 644 antes de Cristo. ¿Por qué? Porque en Egipto se desata una batalla, la crisis, y todos los pueblos invaden Egipto. Los asirios, los hititas, y los libios, los asiáticos, etc. Entonces, y ahí en ese tiempo reinaba un rey moreno, el rey Taharka, un rey nubio del sur. Y justamente Taharka, entiendo que algunos han oído, hay una zona grande en Huancarqui que se llama Taharka.
está en los pastizales, ahora pertenece a la compañía minera Safranal. Ah, claro. Sí. Entonces, ¿de dónde podría venir ese nombre Tajarca? Y nadie se explica. Coincide fonéticamente con la inscripción que yo encontré y con el rey que gobernaba. Se cree, según la leyenda que yo pude recoger, que uno de los descendientes de ese rey fue el que vino, uno de ellos, y fue un menor. En el libro relato, por ejemplo, que... Llegó la realeza, llegó. Sí. No llegó cualquier grupo humano. No, porque ellos, parece que en el intento de salvar su vida, tuvieron que abandonar Egipto. Ellos, por ejemplo, en su recorrido, salen de Lago Nasser, Tajarca pequeño, que tenía 16 años, según la leyenda, avanza hacia el norte, avanza hasta un lugar que se llama Taxta, y Taxta también coincide con la piedra que hay en Huancarqui, sí, que enseguida conversaremos, que es una maravilla Taxta. La Taxta, por ejemplo, es un monolito en el aire. Yo le digo en el aire porque apenas tiene en la parte media como una copa de champán. Esta Taxta tiene 4 representaciones muy interesantes. En primer lugar está acá el halcón, Horus, el dios egipcio, el halcón, con sus alas semi extendidas y con un gran pico ahí, ¿no? Luego está mirando hacia el norte. Luego detrás del halcón está el cocodrilo, el dios Sobek. Y esto, por ejemplo, es una copia idéntica del templo de Kuombo, o Kuambo, que le dicen los egipcios antiguos. Y detrás, esto mirando hacia el oeste, hay un mamisi. ¿Qué es un mamisi? Simplemente una silla ecológica o de partos para la élite que gobernaba. Ahí tiene sus niveles para que la mujer parturienta y pudiera dar a luz. Pero primero, según la tradición, daban obviamente los gobernantes. Después ya se hizo popular. Y debajo, en la parte inferior, que es lo más sobresaliente para mí, está el perfil, una especie de busto, de Tajarca. No, ese está en la subida de la llegada de los egipcios. No, tampoco. No. Es otro, sí. Pero estará acá, ¿no? Sí. Ya lo buscamos Está, acá. obviamente Hay que está. otro perfil. Sí. Como, o sea, claro, uno mira las piedras. Seguro ustedes lo están viendo en postproducción, en pantalla, donde está el señor de Cosos, parece como que hubieran sido tallados. Y esa es otra pregunta. O sea, orográficamente, eso ha sido tallado, algunas partes, esas rocas altas. Sí, por supuesto. Yo he podido conversar tengo un amigo en Egipto, el doctor Zahi Hawass, que es el ministro de la arqueología egipcia, y es pues un hombre muy diestro, muy humilde, y comparte conmigo. Yo le hago consultas, y yo le envié las fotografías del señor de Cosos, de Tajarca, también es de Tajarca joven, que está en la portada de mi libro, y luego también hay en la Peña Negra. Si ustedes observan, al entrar en Huancarqui hay un puente, sí. Al oeste hay 2 perfiles, y aquí viene la clave. Claro. Es cierto. Arriba, ¿no? Ya. Claro, sí. Ellos, por ejemplo, los egipcios, destacaron más en poner las esculturas en perfil, más no de frente. Entonces, casi todas coinciden en el perfilismo. Entonces, esa es una influencia clara, vehemente de los egipcios. Pero me intriga un poco si solo llegaron 7, ¿cómo lograron hacer, digamos, estas transformaciones grandes, ¿no? La leyenda dice, y esto lo escuché de mi bisabuelo, porque él falleció, yo tendría unos 7 años cuando él falleció, y yo le escuchaba porque era un narrador excelente. Estos egipcios vinieron acompañados con 2 gigantes, hombres corpulentos. Ellos habrían sido los autores de tanta magnificencia escultórica, porque, por ejemplo, detrás de la Taxta en el cerrito que es tutelar de Huancarqui, en el centro del poblado, ahí hay 3 tronos, hay 3 obeliscos que están derribados, y hay una cámara que tiene más o menos cerca de 70 metros. Ok, sí hemos estado ahí, justo nos comentaba nuestra amiga, se llaman los yanaricos. Ya, el yanarico. ¿Qué es un yanarico? Yanarico es por decir en español castizo que hablamos, un túnel.
donde este Yanarico hay que ingresar de rodillas, o gateando como decimos. Y este Yanarico tiene una salida en el este, debajo de un anillo estelar que está en el cerro. Todo está conectado en Huancarqui. Obviamente es una conexión estelar porque los egipcios, como todos sabemos, tenían conexión con las estrellas, con los dioses estelares, ¿no? O sea, claro, todo este cerro tendría entradas. Tiene entrada y salida, sí, sí. Muchas tapadas ya, ¿no es cierto? Yo pude ingresar, cuando era, bueno, adolescente, cuando estudiaba en la escuela, ingresamos y más o menos sería pues unos 3 metros. Pero es muy sofocante y puede haber pinturas, pero sé que ahora las han cubierto la entrada. Y en la parte posterior... ¿Pinturas? Sí, había pinturas. ¿Pinturas rupestres? Sí, pinturas rupestres, de colores. Y a mí me parece que sería interesante ir con cámaras, con luces y con protector y poder claro, hacer un video, ¿no? Y en la parte posterior de este Yanarico, que yo le llamo cámara subterránea, así como la pirámide de Giza, tiene la salida, tiene más o menos de unos 4 o 5 metros, es súper alto, es una caverna. Yo he jugado ahí, me he parado ahí, es súper alto, levanté mi mano, pero ahora está cubierta con cañas y residuos porque hayan puesto unos corrales para los animales. Y es una pena porque la gente, yo entiendo que por desconocimiento, pero eso es una maravilla que Huancarqui debería demostrar al mundo, porque es una evidencia, aparte de otros restos arqueológicos, que un grupo de egipcios llegaron a Perú realmente. Claro, o sea, también otra cosa como para consultar, porque el libro está bastante nutrido de prácticamente tiene como algo de novela también. Ya, también. Obviamente que sí, tiene matices de ficción, aparentemente, porque tuve que enlazar, tuve que conectar, o sea, porque yo me preguntaba, si llegaron, ¿y cuántos llegaron? Ya sabemos cómo llegaron a Perú, subieron por el Quilca, Valleciguas, Huambo. De Huambo no aguantaban el frío, el frío de la cordillera, el frío andino, porque en Egipto obviamente no hay cordilleras. Entonces ellos tuvieron que emigrar y salieron a Huancarqui en el lado este, más o menos en un cerro cerca de la orilla del río Másquez. Y, claro, qué interesante eso. ¿Por qué escogerían Huancarqui y no otro sitio? Yo entiendo que Huancarqui, por ejemplo, tiene el paisaje muy similar, tal como tú lo anunciaste. Tiene, por ejemplo, un desierto dorado, y ahí, por ejemplo, destacan 2 tipos de tierras, que según ellos era parte de su estilo de vida. La tierra negra, que es para cultivar, le llaman ellos Kemet, y la tierra roja o Deseret, y ellos, entonces, tenemos tierra roja y tierra negra. A mí me parece que ellos, como que guiados tenían en su ADN genético, y tenían que llegar, porque no podrían llegar a otro lado, por ejemplo, al otro extremo, a Plao, porque, digamos, es una colina pedregosa, no hay nada, ¿no? En Huancarqui hay tierras para cultivar, hay agua, hay también por ejemplo, la geografía es casi piramidal. Sí. Entonces, tiene cierto aire, a mí me parece cierto aroma, que en metafísica pues le dice, no hay coincidencia, sino es parte ya de la genética que te guía al lugar donde debes de ir. Ahora, también me pregunto, ¿qué es lo que los egipcios encontraron cuando llegaron a Huancarqui, a Majes? ¿Qué cultura estaba desarrollándose? ¿Cómo fue ese enfrentamiento? ¿O los tomaron como dioses, como maestres? Según las leyendas que yo puedo recoger de mucha gente, yo he entrevistado cerca de 1000 personas, he consultado... Otra pregunta que le quería hacer, las fuentes, ¿no? Fuentes orales. Fuentes orales, sobre todo orales, ¿no? Porque la gente habla de todo y, bueno, dicen la verdad, dicen ficción, dicen lo que se inventan, pero hay que rescatar, digamos, cuando yo anotaba, me dicen, oye, ¿sabes qué? Aquí hay un pilar, aquí hay un obelisco. ¿Y dónde está? Yo he subido y lo he encontrado. Hay un obelisco, el primero que ellos habían hecho. Pero regresando a lo que cuando ellos llegaron por el cerro, si tú observas en la parte superior, que no es muy alto, hay una cabecita de un perro.
esculpida, pero gigante. Esta cabeza debe medir unos entre 5 metros, es grande, muy grande. Tiene su trompa, tiene el ojo, y este era el perro que los guió, o los habría guiado de Huambo hacia Huancarqui. Y cuando ellos llegaron a Huancarqui, entonces se asombraron de un río que venía de, como ellos decían, del cielo, y encontraron pues esto. Aparentemente llegaron en verano, porque se nota que ellos cosecharon frutas, miel, peces, camarones, y ahí. Así es. Y también encontramos ahí en el cerro hay una piedra, recuerdo un mapa, ¿no? Como un mapa del Nilo. Ya, eso está en el Cerro Central, está una maqueta como del mapa del Nilo. Eso es una piedra muy extraña. Esa me la mostró un señor Chirinos, que actualmente debe tener pues unos 95 años. Y él me la mostró y me dice, yo le dije, no le creo, ¿no? Es el cartucho, es una fotografía del cartucho. Y aunque no está bien tomada. Y ahí, por ejemplo, se ha hecho una maqueta con el curso del río Nilo, inclusive con los 5 ramales principales en el delta. Es extraordinario. Una coincidencia ya muy... Sí, muy extraña, porque yo creo que ¿quién va a hacer eso? Alguien que conocía. Claro. Entiendo. El libro tiene una gran cantidad de fotos muy interesantes. Me sorprendieron varias, ¿no? Y también referencias que se hacen, por ejemplo, al barco de Querulpa, el mismo cartucho. Bueno, ahí podemos ver el Ben Ben de Ra. Pero bueno, si podemos hablar un poquito de este barco, del barco de Querulpa. Y también del de acá, ¿no? Del cartucho, ¿no? Que son parecidos, o sea, bueno, tienen algo interesante. Ya, vamos con el barco de Querulpa. Humildemente, yo lo descubrí, era pues en el año 2000, y porque a mí me encantaba siempre explorar, porque hay una cueva fabulosa, y yo fui a pasear con una amiga también que le encanta la arqueología, y le digo, acá hay unos grabados. Esto fue antes de que descubrieran la huella de dinosaurios. Y yo me quedé realmente atónico. Barcos, dije aquí. Yo ya sabía que en Toro Muerto había barcos, pero en Querulpa no, y eran muy diferentes. Y si comparamos el barco de Querulpa con los barcos egipcios, por ejemplo, tienen pues todo. Tienen la estructura, tienen la eslora, tienen la popa, la proa, tiene doble base. Y justamente eso sería para viajes transoceánicos, porque un barco simple no podría resistir. Entonces es fabuloso, extraordinario. Y quedó como una litografía, una fotografía. Sí, esa litografía, por ejemplo, para mí fue tan inspiradora, porque dije, no, esto se relaciona con Huancarqui. Porque dije, barcos aquí, y bueno, pues esto tiene que haber alguna relación. Porque el barco no se relaciona con la cueva, porque la cueva, si deseas, otro día podemos hablar, la cueva tiene otros muchos tesoros. Te cuento que en la cueva yo descubrí, porque nadie lo ha escrito, ¿no? Inclusive el descubridor, el doctor Linares, que fue el de Toro Muerto, ni siquiera lo menciona. Y yo le dije a su hija, me dijo entonces, no, si no hay nada, no escribió, que él no lo... ¿De Querulpa Chico estamos hablando? Querulpa Chico. Donde está el dios, bueno, nosotros lo hemos bautizado como el dios de un solo ojo, ¿no? El que está así, ¿no? El que tiene 3 dedos, ¿no? ¿O no? El del monito, el de la lagartija roja. Esa es una pintura del diablito, le dicen diablito. Esta será pues a 3 metros. Sí. Ahí en la cueva, por ejemplo, es una cueva pequeñísima, apenas dentro de una persona, y tendrá pues unos 2,5 metros de alto, y de ancho apenas tiene 80 centímetros, ni siquiera 1 metro. Ahí, por ejemplo, hay un astronauta. Ahí está la Vía Láctea, tiene una gran serpiente. Esto en una pared. En la otra pared, por ejemplo, lo más valioso aparte del astronauta, yo le llamo la cueva del astronauta. Y ahí, por ejemplo, hay un dinosaurio sangrante y un hombre con una lanza que le está pinchando. También ahí es fabuloso.
Ahí está color rojo, como está en la sombra, fabuloso. A mí me gustaría hacer un día un especial solamente de la cueva, pero extraordinario, porque eso mostraría que el hombre había convivido con los dinosaurios. Ah, mira, esa no la vi, o sea, alcancé a ver nada más al hombre. Ya, eso afuera, es con pintura roja, ¿cierto? Un poco más. Sí, aquí era la misma cueva y ahí está. Wow. Ah, claro, sí, porque hay unas serpientes como en textura, ¿no? Qué interesante. Y ahora, hablando un poco de Toro Muerto, porque aquí me encantó la referencia que hace sobre la constelación de Tauro, sobre Orión, por qué se llama Toro Muerto. O sea, y hay una cosa, unas sincronicidades, unas coincidencias bien raras. Sí. Pues eso cuéntenos, por favor. Ah, qué bueno. Esto, en realidad, Toro Muerto también me encanta porque ahí trabajé 10 años como guía de turismo y pude aprender, digamos, mucho. Hay una piedra que la gente común le llama la piedra de que llora. Y inclusive algunos guías le dicen la piedra que llora. Pero yo me puse a ver, una vez llevé una francesa, una chica de Francia, una turista, me dice, oye, pero esto no es que llora. Me dice, yo veo acá, me dice, mira, acá yo veo, me dice, una cabeza que parece humana, pero que parece de toro. Y me dice, está dividida en 3, como el escudo peruano. Ella me dijo así, porque ella hablaba español también. Y me dice, mira aquí hay un hombre, acá hay otro, 3. Y en verdad no son ojos que lloran ni lágrimas, sino es una cara, por decir, de un toro o de un humano. Y ahí en los 3 sectores, primero hay un ovni, hay una nave espacial en vuelo. Luego, debajo, el ovni aterriza, la nave, digamos, porque no decirle ovni. La nave espacial aterriza, el hombre saca su escalera y desciende. Es interesante, más claro yo no puedo ver. Es del astronauta, creo. Esa es una del astronauta, porque hay otra pequeñita en el lado este, y esta es extraordinario. Yo te sugiero, Rafael, tú que eres experto y conoces esto, podemos compartir, yo puedo ir a mostrártelo sin ningún interés. Hacer un especial de extraterrestres, naves espaciales y astronautas. Es fabuloso. Yo conozco como 7 bloques, inclusive conozco un exclusivo que está muy escondido y alejado, como es una nave espacial en sí, sus divisiones, sus artefactos, sus instrumentos, todo, fabuloso, extraordinario. Lo menciono aquí, pero muy poquito, porque no quise ahondar en los ovnis para que no opaque a la influencia egipcia. Claro, y esto bien interesante lo de Toro, lo reitero, ¿no? O sea, los egipcios tenían un culto hacia Anubis, ¿no? Anubis, correcto. No, o Apis es, ¿no? ¿Cuál es el toro? Apis también, Apis. Apis, ¿no? Los egipcios tenían un culto hacia el toro, al Apis. Y en Toro Muerto, bueno, está curiosamente ahí ese nombre de Toro Muerto, ¿no? Entonces, eso es como un rezago que ha quedado de las tradiciones orales de pronto. Ya, aparentemente, yo consulté con gente de Urraca, de Corire, me dijeron que ahí dice que los primeros españoles que se asentaron tuvieron sus vacas, sus toros, y bueno, que era como un cementerio. Y por eso le decían que era como Toro Muerto. Quizás, ¿no? Yo entiendo de que, como dicen, no hay coincidencia, sino ya todo está, por decir, programado, pero programado en silencio. Entonces las cosas se van dando, se van conectando porque es así, no hay nada, no existe la casualidad, existe más bien la conexión, yo le llamo conexión. Y por ejemplo, ahí en Toro Muerto, después de esa cara grande donde están los ovnis, al ladito hay una piedra pequeña donde está justamente la cara de Tauro. Y que encima de la piedra grande está la constelación del sur, que es justamente el pecho de Tauro, y que lo podemos ver cualquier noche, ¿no? en el firmamento arequipeño. Entonces, todo acá, por ejemplo, ya no puedo decir que coincide, es evidente. Ahí la cara del toro, el viajero espacial que desciende a tierra, o sea, aterriza, en la parte de arriba la cruz del sur, que viene a ser las manos, el pecho de Tauro, y aparte está la escultura clarísima, no
por ahí debo tener en mis archivos la fotografía. Y después el toro, que está en el lado este. ¿Por qué no está en el lado este? Porque no es así. Siempre los egipcios se han regido, se han dirigido, se han guiado por el este, la salida del sol, el dios Ra, ¿no? Que todos conocemos. Claro. Y lógicamente los incas también tenían un culto al sol. Y bueno, volviendo un poco a lo de los egipcios, bueno, ya que vamos a hablar un poco del cartucho también. Y entonces en esta foto del cartucho jeroglífico de Tajarca, ¿qué es lo que interpreta ahí? Este cartucho jeroglífico muestra 10 jeroglíficos pequeños que están encerrados ahí en un entorno, y yo, que obviamente no sabía qué significaba, pero tenía una idea porque también soy amante de la egiptología, lo llevé a un amigo que conoce de egiptología, y ahí dice Tajarca, claramente, ¿no? Entonces coincide Tajarca con la región que hay en Huancarqui, con la región, y el busto que está debajo de la tacta de Tajarca, porque muestra a un emperador joven. Tajarca fue, según las tradiciones que yo pude recoger, era el menor de todos, y él tuvo que esperar a casarse con la primera hija del mayor, que era Ajá. Ajá era el mayor, más se cree que tenía 35 años. A ver, muy bien. A ver, vamos un poco con esto. Entonces, los egipcios llegaron, eran 7. ¿Qué eran? ¿Sacerdotes? Tres hombres, 2 mujeres y 2 gigantes. Ya, y de linaje, rango. De linaje, lo que he podido en Egipto, cuando estuve en Egipto, y lo que he podido recoger en recoger en Huancarqui, era que eran de la casta social más alta, pero obviamente perdieron todo al venir, porque salvaban sus vidas, pues vinieron simplemente para salvar la vida. Ellos no pensaban ni siquiera, huyendo. Eran los náufragos. Exacto, porque ellos quizás hubieran podido venirse al sur de África, ¿no? Pero como todos sabemos, las corrientes marinas de Sudáfrica empujan hacia Brasil. Aunque tú no quieras, la corriente, rechaza y te empuja directo, vienes a Pernambuco. Entonces, es como por ejemplo, en Río de Janeiro hay 2 inscripciones que todo el mundo puede verla y son grandes, están ahí en las rocas en Río de Janeiro, está ahí escrito en el antiguo egipcio y está mezclado con fenicio. Es muy interesante, hay mucha coincidencia, y obviamente esto evidencia pues la presencia de que antiguos egipcios habrían venido acá a Perú. Bueno, sí, porque hay el templo de las manos cruzadas, ¿no? Que no sabemos si las manos están así o están de esta forma, ¿no? Es una interpretación un poco, ¿cómo se podría decir? Antojadiza o un poco arbitraria el poner las manos, porque dicen que son manos hacia abajo. Pero si uno voltea el templo de las manos cruzadas, que ustedes seguro lo han visto hasta en las monedas de sol, si ustedes la voltean, parece una momia egipcia, ¿no? Con los brazos así. Entonces, siempre nos hemos preguntado por qué muchas culturas andinas tenían este saludo, ¿no? Y ese es un saludo, una posición egipcia. Claro, y yo tuve la suerte de encontrar unas momias, ahí en las colinas de Huancarqui, en las colinas terrosas, con los cabellos rojos y por ejemplo, las hembras, se supone que eran hembras, mujeres, tenían el cabello normal, pero los hombres tenían un corte y un mechón, como estilaba la clase alta de Egipto. Yo tengo actualmente el mechón nada más porque no pude traer la momia porque la policía lo decomisó y yo tuve que hacer esto, y entonces hay demasiadas coincidencias. Ahí, por ejemplo, en la colina de lo que se llama El Recó, donde encontré este cartucho, ahí está y lo que yo le llamo el templo de Anubis. Anubis era pues el dios, obviamente que era un hombre, un sacerdote, con la apariencia del chacal, porque se ponían, y ahí, por ejemplo, está grabado en las paredes el Ka. ¿Qué es el Ka? Era el espíritu de cada persona.
Y siempre se hacía con las manos elevadas hacia el cielo, los dedos separados y en pintura blanca. Esto puede verse en las paredes que hay en Egipto abundantemente. Entonces, al lado hay unas inscripciones que la gente piensa que son inscripciones como toro muerto, petroglifos, pero no es. Esto es una inscripción fúnebre. Ahí se hacía la psicostasia o la pesada del alma. Inclusive hay una piedra tipo mesa, ahí se echaba al muerto, obviamente, y Anubis, pues esto les abría el corazón y los ponía en la balanza, la pluma y el corazón, y si es que el corazón pesaba más que la pluma, obviamente le grababan un animal terrestre. ¿Qué significaba? Que se quedaba a pagar sus penas. Pero si grababan un animal con alas, un ave, como le grababan al primer emperador del antiguo Huancarqui, Ajá, entonces era que la balanza estaba en equilibrio y merecía ascender al cielo. Ahí, por ejemplo, hay un corazón gigante grabado que yo entiendo, porque le escarbó un poco para no destruirlo. Me parece que este corazón fue hecho con la sangre de los difuntos y le han marcado ahí. Todo coincide y evidencia de que ese era el templo de Anubis. Y es muy fácil de llegar, pero ojalá que no lo vayan a destruir. Me gustaría que la gente lo observe, pero que lo trate de conservar. Claro, sí, por siempre, bueno, ahora que estuve en Huancarqui, vi algunas, estos tamalitos, estos, ¿cómo se puede decir? Arte mobiliar, el arte mobiliar, las piedras lajas, y algunas estaban borradas ya, ¿no? Estaban por ahí, y me comentaban de que por ahí algunos niños jugaban con ellas, ¿no? Entonces, claro, lógico, no son niños, pero digamos que hay bastante arqueología ahí que está bastante expuesta. Claro, ¿no? Y eso, por ejemplo, no tiene nada que ver con los incas ni los preincas, porque los incas no manejaban eso. Esto es una cultura, y yo insisto que es una cultura egipcia. ¿Por qué? Porque esas piedras que los arqueólogos le dicen las piedras lajas, es también un misterio. ¿De dónde salieron eso? Si, como tú has visto, Rafael, son lisas, parecen de cemento, en una cara, y al reverso es pues como que le han hecho así con molde o lo han desprendido, digamos, cuando estaba húmedo, mojado. Entonces, es un misterio. Unos me dicen, consulté unos señores ya de edad, que esas piedras las sacaban de las piedras grandes del río. Pero digo, ¿y con qué? Le digo, tendrían que tener un martillado o un combo y un cincel súper grande, y para sacarlo pues exactamente. A mí me parece que esas piedras lajas del arte mobiliar tenían una fábrica especial, pero que debe estar escondida. No, incluso en las lajas de Pampacolca, nosotros hemos encontrado, bueno, le mando un saludo a Jesús Cabrera. Jesús Cabrera, sí, le mandamos un cordial saludo a Jesús. Y justo nosotros hemos encontrado bueno, se me ve el nombre, pero lo van a ver acá, que es en Sumeria, en unas cuevas, y se ha encontrado la misma iconografía. ¿Cómo es posible que haya manejado la misma iconografía tanto en Pampacolca y hasta Huancarqui, quién sabe, con estos lugares Latmos en Turquía, ¿no? ¿Cómo es posible que tengamos esa conexión? Y estas plajas tienen probablemente, no sé, cientos de años. Entonces, sí ha habido una comunicación entre estos reinos, ¿no? Yo considero que, hablando de cronología, yo insisto que ellos llegaron en el siglo V, es decir, hace 2500 años, y realmente pues las evidencias en Huancarqui son bien claras. Me gustaría hablar del Bembén, por ejemplo, y del primer obelisco que fatalmente está derribado. Y este obelisco, por ejemplo... Aquí, el obelisco de aquí. Hay un obelisco. Déjame ver, por favor. Ya, este es el Bembén. Por ejemplo, el Bembén es un pilar. Este pilar, por ejemplo, es una representación del alfabeto egipcio, que significa que es la primera letra. Por ejemplo, acá tenemos los obeliscos que están derribados. Todo esto está derribado. Sí, en el cerro principal de Huancarqui. Císara. El Císara.
Todo de Sí, Cajarca, Huancarqui. Es que de verdad, la primera vez que fui a Huancarqui, me mostró su revista Juan Carlos Barberena, que era Tinta y Luz, y ahí se veía pues una pirámide, ¿no? O sea, depende de dónde mires, realmente parece Egipto. Sí, O sea, sí, y es sí, algo sí. que siempre estaba con esa idea. Y cuando encontré este libro en la librería San Francisco, vale la redundancia, y yo dije, mira, o sea, no estaba tan loco, o sea, hay algo, ¿no? Y bueno, qué mejor que usted que ha viajado, ha visto allá, ha comparado. Bueno, pero avanzando un poquito más en la historia, ¿y qué pasó con este pueblo? ¿Se fue? ¿Cuánto tiempo se quedó? ¿Se hibridó con, con los andinos? ¿O no se mezclaron con nosotros? ¿Cómo fue? Ya, los egipcios llegaron ahí y se ocuparon del lado este de Huancarqui, como está situado en el valle, pero al frente tenían a los terribles Maxes. Era un grupo de que yo pienso, porque yo he visto unos vestigios, ellos por ejemplo usaban frutas amazónicas y confeccionaban sus trajes con plumas de loros, papagayos, guacamayos, tucanes. Entonces, esos loros, tucanes no hay en el valle, a menos que haya vivido en ese tiempo, ¿no? Entonces, yo insisto de que ellos bajaron de la Amazonía, no sé cómo, supongo que de Cusco, de por ahí, de la Amazonía cusqueña, y se establecieron, pero eran muy guerreros, muy belicosos, y ellos se ocuparon en lo que es en la parte desde Querulpa hasta Plao, más o menos, ahí. Y no se sabe mucho de ellos, aunque en la parte de atrás del pueblito que se llama La Real, hay unas cuevas gigantes en la parte de atrás, de unos 5 o 7 metros de altura, gigantes, pero no hay mucho estudio. Los Maxis, y como en esos tiempos el caudal del río era una ventaja para que la gente, o sea, ellos estaban en el oeste, los egipcios en el este, entonces no tenían problemas. Pero en los tiempos de sequía, cuando ya pues pasa el verano y las lluvias no hay, el río bajaba, entiendo de que hubo problemas por cuestiones de alimentos. Los egipcios, por ejemplo, se habrían quedado en Huancarqui unos 300 años. ¿Y qué pasó? Se reprodujeron, Claro, sí, había reproducción, ellos se adueñaron hasta arriba en la parte norte, hasta lo que es Guatiapa. Ahí había una ciudadela una ciudadela lítica, eran las viviendas de pura piedra y tenían puro batán. Estos se dedicaban a los granos y a criar unos carneros, tipo así esos musmones que hay allá en Cerdeña, aparentemente. Y en la parte sur, por ejemplo, se extendieron hasta lo que es el 8, donde está la famosa fábrica del pisco Majes Tradición. Ahí hay pues estos vestigios de que ellos habrían hecho. Por ejemplo, en Tomaca hay una pirámide negra, excelente. Yo conversé con los pobladores de ahí antiguos y los que están actualmente me dicen pues que ese cerro no es pues es un cerro natural, ese cerro, y yo he comprobado un poco, sería arena del río que trasladaban ahí. ¿Pero para qué? Porque hacían una ceremonia que ellos hacían anualmente, desde Huancarqui hacían un recorrido, se entraban por el río, iban a Querulpa y regresaban por Tomaca hasta Huancarqui. En Huancarqui, por ejemplo, estos egipcios erigieron, levantaron, esculpieron a los 5 colosos, que está también en el libro, hay un capítulo especial. Los colosos, por ejemplo, el padre es una de las esculturas fabulosas. Está, por ejemplo, en la contratapa también está. Claro, Ese. La monja. La monja está ahí, la monjita está aquí. Déjame monja, ver, ¿no? por favor, esta. Sí, la vamos a... Ya. Lo hemos grabado, podemos ver. Qué bueno. Lo voy a colocar en el video. Ya. Voy a usar esas imágenes, ¿no? Entonces, qué bueno. La monja, el cura son 3, ¿no? En realidad son 5. Son 5. Yo le llamo los 5 colosos porque en Egipto, por ejemplo, hay una zona cerca de Cuombo que se llaman Menón, y ahí están también los 5 colosos de Menón, y son unos gigantes. Entonces tienen una cierta coincidencia, ¿no? Y ahí en la Laja, por ejemplo, están la monja que le dicen la gente, el padre o el cura que le dicen, luego al lado tiene su esposa, tiene un niño, y en la parte de atrás tiene un guardián.
Yo en el libro digo que esta es una escena de la petición de matrimonio. Taharka, cuando habría cumplido su mayoría de edad, unos 25 años, 22, porque tuvo que esperar para casarse con la hija del primer rey. Esa es una escena de pedida de matrimonio, según mi teoría, porque aparentemente coincide, es un grupo familiar. La madre, por ejemplo, es una inmensa gordita, muy gorda, tendrá pues unas 9 toneladas, y un niño a sus pies, un niño pequeñito. Obviamente que tantos años son 2500 años que ya pues está casi inaccesible, pero si uno lo observa adecuadamente se encuentra fácilmente. Antes de Cristo. Antes de Cristo. Antes de Cristo, eso hay que especificar. Y, lógico. Bueno, también hay un capítulo, ya lo hemos hablado de pasada, pero como para simplemente redondear, ¿no? Presencia egipcio en los grabados de Toro Muerto. Y mire, no sé, yo lo entiendo mucho porque he ido varias veces a Toro Muerto, e incluso he ido a Puno, y hay unas aves que solamente hay en Egipto. No recuerdo cómo se llama el nombre de estas avecitas. Y la vimos ahí en Aramumuru. Y luego en Toro Muerto he encontrado unas aves de perfil, ¿no? Que parecen aves egipcias, ¿no? O estoy loco. No, es correcto. Parecen, ¿no? Es Aves correcto. egipcias, ¿no? Es correcto. Como halcones. Sí, exacto. Ahí está el halcón y también había pues los ibis, unos delgaditos. Porque el halcón, por ejemplo, se lo muestra medio pechugón, medio gordito. Sí. Pero con su ojito, o sea, parece un jeroglífico en toda regla, ¿no? Sí. Y ellos siempre están casi de perfil, nunca están de frente, porque eso es una influencia egipcia claramente, ¿no? Sí. En Toro Muerto. En Toro Muerto, por ejemplo, también hay un pez, está grabado un pez que era el pez látex, que era un pez muy especial, que los egipcios lo tomaban como un icono de la resurrección. Entonces, y yo he encontrado, es el único pez que he encontrado ahí grabado en Toro Muerto. Wow. O sea, hay evidencia entonces. Sí. Y bueno, ¿cómo se da entonces ya la decadencia y la desaparición de los egipcios? Estamos diciendo, tienen que leer el libro lógicamente porque acá explica con mayor detalle, mejor están todas las fechas y todo, ¿no? Estamos haciendo un pasaje un poco de este gran trabajo. ¿Y cómo sería esta desaparición? Lo que yo pude recoger es que en la parte sur, cuando se supone que había más o menos cerca de unos 2.000 a 3.000 habitantes, se repartieron todo lo que es Huancarqui. Y obviamente que la élite pues vivía, y les tengo que recordar que no vivían en el pueblo que es Huancarqui. ¿Por qué? Porque tiene el cerro piramidal, tiene 2 costados que era desierto, por ahí bajaban las antiguas lloclias, por ambos lados. Y los egipcios no construyeron ahí, por eso ahí no hay mucho vestigio, sino debajo de los cerros que están a ambos lados, en el sur y en el norte. Ahí está lleno de paredes. Por ejemplo, ellos habían... Sí. Entonces, los egipcios del sur comenzaron a tener problemas. ¿Por qué? Porque, digamos, también miraban con recelo a los del norte, que ellos, por ejemplo, vivían en mejores casas, tenían mejores huertos, y comienza pues la codicia, ¿no? La rebeldía, y se dieron a la rebelión. Hubo unas guerras terribles. Según cuenta, yo le escuché inclusive a mi abuelo paterno, al padre de mi padre, que hubo tanta maldad que les anunciaron de que si no se calmaba iba a llover fuego del cielo. ¿Qué hicieron? Escarbaron, hicieron como unos, por llamarle, búnkers para esconderse y protegerse, y mucha gente, y efectivamente dice que llovió fuego. Eso cuenta la tradición, cuenta la leyenda, y otros escaparon. Unos escaparon hacia el norte, otros escaparon hacia el sur. Por ejemplo, se cree que los gigantes escaparon hacia el sur porque ya no resistieron y se fueron. Y aquí viene, por ejemplo, la etimología. Me estoy olvidando del nombre de las palabras. No lo tomo al libro como más de 2 años. Como un gentilicio, por ejemplo. Claro, acá hay una guía de gentilicios. Ya, por ejemplo, los nombres, por ejemplo, son claros. Estos gigantes se habrían ido a Zahuamil. Zahuamil es un pueblito que queda de Corire más abajo, casi en la frontera con Camaná.
y es el mismo pueblo que hay en Egipto. Por ejemplo, Safranal viene de Safraná, que es un punto donde ahí se despidieron estos navegantes en el Golfo, en el Mar Rojo. Es muy interesante. Hay otro lado que se llama Bilbais, y existe la ciudad de Bilbais en Egipto. Y ese es el itinerario que ellos habrían hecho desde el lago Nasser. Desde Cuombo o Huambo, La Tajta, suben a Giza, suben a Bilbais, a Safraná. Entonces, esas palabras, sí, esos vocablos, son egipcios y están en Huancarqui. Es muy extraño y demasiada coincidencia. Evidentemente son egipcios. Claro. Y bueno, entonces, bueno, acá hay un capítulo, el último, se entiende claro, ¿no? Adiós Huancarqui egipcio, hola Huancarqui español. O sea, en algún momento ya, estamos hablando ¿hacia qué año habrían desaparecido ya los Huancarquis egipcios? Se cuenta, se cree, se especula que estos habrían desaparecido más o menos en el 333, 332 después de Cristo. Entonces, como que yo conecto con los paracas. A mí me parece que han tenido influencia con los paracas. ¿Por qué? También por el estilo de vida, por los atuendos y me parece, ¿no? Y que fue pues una guerra así terrible donde desaparecieron casi todos, pero obviamente que han quedado algunos sobrevivientes. Y de ahí que las palabras han sobrevivido, pero se supone que son pues mínimos, porque dice que era una matanza, una carnicería pues infernal. Claro, ahora los paracas, está esta teoría de Brian Foster, que es una de las personas que más ha investigado en el Museo de Navarro, y hay unos cráneos alargados de gente rubia, blanca, hay momias blancas, rubias, y bueno, están con esta teoría de que los paracas migraron de Eurasia, llegaron hace 2000 años de Eurasia. Y si ya se contempla eso, porque hay pruebas, mapa genético que les han hecho, bueno, tampoco sonaría tan raro que los egipcios también llegaran, porque los paracas llegaron de otro lado, llegaron, sí, aparecieron y se toparon con pueblos un poquito agresivos acá, como los Topara, que los cazaban y quedaban como cabeza de trofeo, ¿no? Me parece interesante esa conexión egipcia-paracas, aquí mismo entonces, sí, porque los paracas, por ejemplo, usaban turbantes. Se puede ver en el Museo de la UNSA. Tenían cola también. En la UNSA, ya, tenían cola, según las colita, usaban capas y sí, ahí, ¿no? Entonces, y eran altos, se cree que eran altos y de cabellos rojos y rubios. Ya, sí, entonces, sí. Se cree que eran así, ¿no? Pero están en los museos, se ve clarito. Ahí están los rubios, están ahí. Ahora, que dicen que se teñían o que es una decoloración, pero no se ha probado, ¿no? O sea, creo que en alguna exhumación que hemos hecho, la gente no cambia de color ni de piel, ¿no? O sea, simplemente tenían otra fisonomía, pero bueno. Entonces, me gustaría, Rafael, si me permites hablar de la portada de la foto. Sí, vamos a hablar de la portada de la foto. Muchos me preguntan, ¿dónde conseguiste? Y eso está, por ejemplo, al ingreso de Huancarqui, está en la primera curva que le llaman el Recodo. Ahí hay un caminito, tú llegas después del puente, será pues unos 4 minutos del puente que pasa a Huancarqui. Ahí hay un camino así peatonal, o sea, es en el cerro. Ahí está, justo, uno pasa y te chocas. Tú puedes chocar tu nariz con la nariz de él. Es muy interesante y obviamente este fue un descubrimiento mío accidental, ¿no? Porque yo no conocía, tampoco me hablaron. Y me encantó y entre varios elegimos para la portada. Y esto para mí, según la representación, porque es un hombre joven, porque en los que están en la Peña Negra son los adultos, entonces serían los primeros. Entonces yo relaciono con la edad, ¿no? Este sería una representación de Tajarca también, cuando ya era él el gobernante de los egipcios en Huancarqui. O sea, el egipcio principal se llamaba Tajarca. Tajarca fue el último de los... El último egipcio fue Tajarca. Sí, el primero fue Ajá, uno de los 7, Ajá, el segundo fue Sísara. Y la gente le dice Sísera, pero en realidad no es, porque Sísara, por ejemplo, lo da el nombre correcto inclusive en la Biblia. En la Biblia hay un pasaje en el capítulo el libro de los jueces,
ahí yo lo menciono ahí, gran parte. Este Sísara también sería descendiente del Sísara bíblico, porque las tradiciones le hablan de que este era un tipo guerrero, militar, conflictivo, peleador. Y ahí pues no se casaron con las dos mujeres, había una morena y una blanca, y ahí formaron el antiguo. Me parece a mí que sería interesante hacer un estudio genético. Un amigo me ha sugerido que haga un estudio genético, a ver qué hay, ¿no? Dice, entre los pobladores de Huancarqui debe quedar ADN egipcio con los egipcios actuales. Oh, interesante. Sería Claro, yo creo que sí. Ahí. Sí. Frente a un abuelito así bien antiguo de allá de Huancarqui. Algo queda, porque el ADN no desaparece. Esto queda, ¿no? Bueno, y como para redondear esta idea, entonces ellos van a tener conflictos y ¿qué? ¿Y todos mueren o huyen hacia el sur, me dicen, ¿no? Y abandonan Huancarqui. Abandonan Huancarqui. ¿Por qué? Pues incendiaron la ciudad. La Tacta, por ejemplo, si la ves, está negra. Está en la parte, ¿no? La destruyeron la Tacta. Se cree que la Tacta era adornada inclusive con piel así de carneros y con piel de vicuñas. Esto, que era pues, porque era algo sagrado, muy sagrado, era un santuario. Ahí está, es un templo dual, como en Coombo, como te dije, el dios Sobek para el sur y Horus hacia el norte. Y era pues, o sea, ellos eran de ese tiempo, del siglo V y VI en egipcio, eran los dioses, por decir que estaban de moda. El culto era hacia los dos dioses. Pero para que no se peleen, los juntaron, cocodrilo y halcón. El halcón, por ejemplo, si tú te acercas a la fotografía que está en el libro también, se cree que manejaba, en un ojo tenía un anillo de oro y un anillo de plata. Sí, y es muy interesante. El cocodrilo te va a impactar. El cocodrilo está así, mirando de ahí con sus fauces, tiene su ojo perfectamente redondo y la serie ahí de dientes. Es muy interesante, muy enigmático. La gente dice, no, yo no veo nada. No, simplemente hay que leer, hay que mirar y ahí está. Porque... Claro, también ha pasado mucho tiempo y ha sufrido erosión todo. Claro, te imaginas, son 2 milenios y medio. Bueno, es que eso pasa mucho, ¿no? Incluso voy a lanzar un poco esta teoría, ¿no? Que hay gente que está convencida que existieron los gigantes, que muchos de ellos se han petrificado y que no en vano las culturas antiguas rendían culto a los apus porque parte de los apus ahí están por los gigantes petrificados y es más, o sea, se puede ver hasta en la leyenda del indio dormido del Pichu Pichu claramente rostros humanos. Entonces uno dice, o los apus están vivos o han existido gigantes, pero aquí algo raro hay algo raro y lógicamente en Huancarqui da la impresión de que son estructuras artificiales y que han sufrido erosión. Y eso se puede ver con los llanaricos. Hemos estado ahí pues con los amigos y me decían sí hay túneles que se meten a estas como pirámides, ¿no? Sí, entonces, sí. ¿Y usted entró? Sí, yo lo he visto. ¿Entrado Yo he visto. esos túneles? Tuve. Bueno, entré por curiosidad, porque yo tenía amigos mayores y hablaban, ¿no? Que había ahí brujas, que había magos, que había aparecidos, entonces... Me contaron que hacían trepanaciones craneanas a perros, unos jóvenes. ¿Qué te pasa? Pero, o sea, siempre ha sido como que la gente ha entrado ahí a esos sitios. Sí, entraban. Muy interesante. Y te cuento, Rafael, que yo he la he hecho conocer porque yo he nacido ahí, he permanecido en Huancarqui hasta los 16 años, y ahí me vine a la universidad y luego me dedicaba a viajar. Y yo entre el cerrito piramidal que está en Huancarqui y la Tacta, que está ahí en una colina rocosa, todo eso era pura baldosa que brillaba. Y eso no podría ser de la naturaleza, ha sido colocado, era así como esto, así como el ladrillo, sí. Eran unas baldosas medias amarillas y que cuando había, por ejemplo, en el verano, relucían, yo los he visto. Y la gente las ha usado para sus casas, creo, ¿no? Ahí han construido sus casas y ya las han malogrado. O sea, han sacado estructuras artificiales del cerro que probarían un poco mejor esta teoría. Llevaban. Las han desarmado para hacer sus casas. Llevaban para poner las puertas, generalmente. Ahí les hacían hoyos y les ponían. Y realmente una pena, pues, pero quería compartir contigo la parte sur. Por ejemplo, en la parte sur, ahí hay como saliendo de la plaza del pueblo,
Ahí, por ejemplo, al inicio del Cerro Piramidal, hay unas construcciones bien extrañas. No sé si las has visto. No tendríamos que revisar los videos. Ya. Bueno, no hay problema. Y si tú sigues avanzando, en la parte superior hay un camino de piedra, está con piedra y barro. Debe tener más o menos una altura de, yo le he hecho, calculo unos 70 metros. Y eso, según el libro y lo que yo pude comparar con Egipto, eso era pues por decir, era el taller de los sacerdotes. Ellos entrenaban a los futuros sacerdotes porque tenían ciertos ritos, ciertos conocimientos, y se dice también, se afirma que ellos podían levitar, porque es imposible subir ahí. Yo he intentado pues, subir por el otro lado, inclusive por la parte superior, no se puede. ¿Y cómo podrían haber llevado agua y tierra y las piedras del río? Porque no son piedras del cerro, son cantos rodados. Entonces, algo hay ahí, ¿no? Y luego también hay unas cuevas ahí, se dice que era para los principiantes. En la parte de abajo habían, y para mí es una gran pena porque yo he conocido, ahí había yo le decíamos la tumba de Drácula en esos tiempos. Te hablo del año 60. Yo tenía pues 4 o 5 años. Y los mayores decían, por acá tienen que pasar corriendo porque Drácula se levanta de la tumba. Y era pues un féretro perfecto, así, triangular, como una pirámide. Y uno de los alcaldes dice, cuando han hecho la ampliación para la carretera Chancharay, le han echado la caterpillar y lo han botado. No hay. Yo he ido a preguntar, no hay. Solo queda ahí, y es gracioso, bueno, está en el alto, la ranita blanca. ¿Qué es la ranita blanca? Es una cueva que hay ahí, más o menos debe estar unos 5 metros, inaccesible felizmente, y hay una rana pues ahí blanca, una rana pequeña. A mí me da gracia, me da chiste porque digo, ¿cómo la hicieron? ¿Cómo la esculpieron y la colocaron ahí arriba, no? Entiendo que supongo que con escaleras, ¿no? Y esta ranita blanca era para el festival que se llama de Opet. En Huancarqui, en el tiempo de los egipcios, hay un festival que se hacía desde la Tacta, se iba hacia el río, lo que es actualmente después, y en las aguas bajaban a Querulpa, a la cueva. De la cueva cruzaban a Tomaca. Tomaca en la pirámide negra hacían un rito, bajaban a los 5 colosos de Huancarqui y luego regresaban a hacer la fiesta final en la Tacta. Sí, eso dice la tradición. Yo tengo eso porque me encantaba escuchar las narraciones de los antiguos y la gente, bueno, pues hablaba todo lo que hablaba, y yo entiendo que todo tiene su origen, porque puede haber imaginación, pero también hay algo que es la fuente para esa imaginación, porque nadie puede imaginarse nada de nada, ¿no? Claro. Y alguna fuente tiene. Alguna fuente, algo de verdad y en todo eso. Usted estudió literatura, ¿verdad? Idiomas en la UNSA y en Tacna, ¿no? Idiomas. Y gracias a esto ha recorrido el mundo también. Sí, bastante. Felizmente, humildemente he podido recorrer toda América. Conozco desde Chile hasta México. A Estados Unidos no he podido ir. No pude ir porque no me quería dar la visa, no sé por qué. Y conozco Europa porque estuve casado con una alemana. He vivido en Europa varios años y de ahí he recorrido museos, he recorrido toda la costa norte de África, todo el Mediterráneo, desde Marruecos hasta Egipto. Y ahí pues uno aprende, uno mira, uno pregunta. Y con el inglés yo hablo humildemente 6 idiomas y ahí hablaba a veces inglés, francés, italiano y un poquito de árabe. Yo he aprendido un poco de árabe, y ahí o sea, es muy interesante porque la lengua materna te da exactamente el pensamiento de la persona. A veces la traducción se deforma un poquito. Entonces yo me esforcé por aprender árabe y ahí pues en Egipto charlaba con quien podía y ayudaba también con mi diccionario y anotaba, y eso por ejemplo lo he plasmado también en la parte de mi libro.
Sí. Claro, acá hay información, datos históricos, pero como lo dice, con cierta aire novelesco. Novelesco. Sí, sí, correcto. Sí, ¿no? Sí, yo sentí eso cuando leí esto. Entonces, yo tenía la duda, dije, y una duda sana, ¿no? O sea, ¿cuánto de verdad hay en el libro y hasta qué punto ha habido algo también de acomodar algo en torno a una historia, ¿no? Entonces me voy convencido de que hay parte histórica fuerte y también lo otro, ¿no? Sí, claro, porque obviamente es esto, o sea, sería inaudito que yo diga yo he visto, obviamente no, porque nadie lo ha visto. Todo es lo que yo he podido recoger y entonces, pero lo bueno es que Rafael coincide. Entonces yo digo, por ejemplo, aquí, por ejemplo, el Benben lo colocaron aquí, colocaron un círculo de piedras amarillas, tú puedes verlo. Tú puedes ir y está ahí. Y está ahí. El obelisco, por ejemplo, tiene el obelisco y tiene o sea, el obelisco, hay dos tipos de obeliscos en Egipto. Uno es que es el completo y el otro es que es el partido con el piramidión. ¿Qué es el piramidión? Le haces tú el obelisco a la mitad y le pones encima, por decir, una tapita. Este, por ejemplo, es una parte cuando hago presentaciones y, por decir, para demostrar a la gente que los egipcios no eran un pueblo así, digamos, un pueblo muy común, sino un pueblo que... Esto es una, digamos, egipcia, o sea, es un principio egipcio esto. Claro, la pirámide, por ejemplo, que no ha sido muy estudiada con todos sus efectos, sus virtudes, o sea, la pirámide tiene muchos misterios, inclusive lo último que se sabe es que la pirámide producía la electricidad para todo el planeta. Es lo último que se recoge, y acá, por ejemplo, los chinitos modernos, como que, no sé cómo lo han hecho esto, pero ellos deben tener su ingenio, ¿no? Sí, y si tú subes, por ejemplo, a los cerros de Huancarqui, especialmente en el pequeñito, en la parte superior, a un lado, en el lado izquierdo, puedo señalar, ahí hay un anillo, yo le llamo anillo estelar. Esto era originalmente circular, obviamente, y por ahí aparece, por ejemplo, en los solsticios y equinoccios aparece la estrella, aparece Sirio. Esto hay que verlo, por ejemplo, en invierno acá en Perú, podemos verlo entre el 19, 20, 21 de junio, y en diciembre igual, 19, 20, 21 de diciembre, y ahí justamente aparece. Sería interesante hacer la coincidencia, poder ir a ver, ¿no? Acá tengo, por ejemplo, el cuchillo de Anubis. Esta es una fabricación moderna, obviamente, pero yo lo utilizo para adornar la entrevista. Pero este habría sido el modelo que utilizaba Anubis para sacar el corazón y llevar a la balanza y pesar. Y en Huancarqui se estiló, como te dije, hay el corazón ahí grabado en la piedra, y obviamente cuando hagamos el video, el documental, lo vas a ver nítido y muy claro. Todo. ¿Van a hacer un documental también? Esto sí, estamos pretendiendo hacerlo en el 2023, porque yo tengo que entregar unas novelas. Actualmente estoy terminando 2, porque yo tuve contrato para hacerlo en el año 2021 todavía, y no he terminado, y entonces tengo que dedicarme a eso, y por eso que aún, pero inclusive te adelanto que la presentación del libro oficial aquí en Arequipa lo vamos a hacer, creo que en mayo, junio. Sí. Okay, porque esto se presentó en la Feria del Libro de México. De México, sí. Poco, ¿no? La editorial lo llevó, porque la editorial me dijo, déjame unos ejemplares. Yo voy a Argentina, España, Uruguay, a México, Estados Unidos, a Colombia. Encantado, le dije, llévala la base, y le digo, y si hay algo, encantado, ¿no? Para compartir. Y ahí, ¿no? Muy bien, bueno, ha sido excelente poder conversar. Ya saben, pueden adquirir este libro Huancarqui, el pequeño Egipto, en librerías de aquí de Arequipa. De pronto, si alguien quiere darle alguna información, contactarse para algo del libro o algo, ¿tiene algún correo, alguna forma de ubicarlo, el Facebook, algo? Sí, en el libro tengo, casi al final, está el correo, el teléfono, tenemos un... David César Colquehuanca. ¿A él escribimos? No. No, déjame ver por favor acá.
Aquí está. Ah, ya, lo vamos a colocar esto entonces. Este es el contacto. Ah, bien, acá está el teléfono. Sí, todo. Sí, bueno. Me están escribiendo Hay que y revisar eso antes de contactar. cualquier opinión, Bien. crítica, bienvenidos, porque Claro, ha recibido críticas también. Sí. Lógicamente. Esto negativas, porque inclusive llegaron al extremo y me dijeron, ay, bueno, que ¿dónde soñaste? ¿Qué has tomado? ¿Qué has fumado? En estilo de broma. Le dije, nada, porque no he tomado ni he fumado, sino que he visto evidencias que yo creo que aquí hubo presencia egipcia y coincide. Entonces, no estoy equivocado. Obviamente no soy un genio arqueólogo, porque ni siquiera soy arqueólogo, y ni simplemente soy un literato, pero estoy poniendo los textos y las evidencias que pueden ser materiales, que son palpables y pues son visibles. Yo sugiero que la gente que compre el libro, que esté interesado, lean el libro, vayan a Huancarqui, estamos a 2 horas y media, 3, y con el libro y es fácil subir porque no son lugares inaccesibles, son muy rápidos, hay caminitos, y ahí van a disfrutar de la gran influencia de estos egipcios que habrían llegado a Huancarqui en el siglo V antes de Cristo. Muy bien, y bueno, le agradecemos por haber venido al programa, Encantado, por su apertura, y dicen, ¿no?, que un viaje equivale a no sé cuántos, a leer 100 libros creo, o más, y con tanto viaje tiene mucha experiencia que dar y lógico, le ha permitido interconectar más ideas y más cosas, ¿no? Entonces, ¿por qué no prestarle atención a esta teoría de una presencia egipcia en el antiguo Perú? Exactamente. Sean todos bienvenidos a Huancarqui. Vamos a Huancarqui, el pequeño egipcio, el pequeño Egipto.